Un 26 de octubre del año 1864 en Isnotú, en el estado Trujillo, nace José Gregorio Hernández Cisneros, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y doña Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Fue el mayor de 6 hermanos. La infancia de José Gregorio Hernández Cisneros transcurrió en su pueblo natal. Llevó una vida igual a la de otros niños andinos, rodeado de su familia y personas dedicadas al campo. Pasó su niñez en medio de un clima profundamente religioso. Sin embargo, todo este ambiente lo hizo ser un hombre humilde y muy solidario con todos. Desde siempre fue un hombre que dedicó su vida al servicio de los pobres y los más necesitados. Quizás esto lo hizo de él un testimonio vivo de la santidad. A los 8 años de edad recibe un fuerte golpe. Fallece su madre. José Gregorio Hernández, junto a su padre, se hacen cargo de sus 5 hermanos. Un día, Pedro Celestino Sánchez, maestro particular de José Gregorio Hernández, quien al darse cuenta de sus habilidades para el estudio, convenció a Benigno Hernández para que lo enviara a Caracas y así poder estudiar la secundaria. El 28 de junio de 1888, a los 24 años de edad, José Gregorio Hernández Cisneros recibe el título de doctor en medicina en la Universidad Central de Venezuela. Luego de graduarse, el gobierno venezolano le otorga una beca que le permite viajar a París con el fin de profundizar cada vez más sus conocimientos. En el año 1909, renuncia a sus labores en Venezuela y se traslada a Italia para ingresar al monasterio de la Cartuja como fray Marcelo, pero su condición física lo hace regresar a sus actividades docentes y académicas, por supuesto, en su país natal, Venezuela. En el año 1914 vuelve a Roma, ingresa al seminario, pero nuevamente debe regresar por síntomas de tuberculosis. Para José Gregorio Hernández Cisneros era muy duro aceptar el no poder permanecer en el monasterio, pero aún así continúa sus labores académicas hasta el año 1919. Como persona y médico, mantuvo una conducta intachable, siempre dispuesto al servicio de los más pobres. El imprescindible deber del hombre para con su inteligencia es el de evitar el error. Hay un ser infinitamente poderoso y sabio, creador del universo, admirablemente ordenado, que conocemos. Este ser lo llamamos Dios. José Gregorio Hernández. Un domingo 29 de junio del año 1919, en horas de la tarde, salió el médico de los pobres para atender a una anciana que vivía en la esquina de Amadores y Cardones, quien presentaba una grave enfermedad, la tuberculosis. Nunca se imaginó que esa sería la única cita que no podría asistir. Tristemente, fue atropellado por un vehículo que conducía Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad. El doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza con el filo de la acera, lo que le ocasionó una fractura en el cráneo. A las 12:15 de la tarde del 29 de junio del año 1919, muere trágicamente el doctor José Gregorio Hernández en el Hospital Vargas, cuya acta de defunción fue firmada por el doctor Luis Racetti. Falleció a sus 54 años. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y luz hermanas terribles a la par, que fecundas con el mismo secreto,
con idéntico enigma. Y la muerte perderá su dominio. Cuando la carne ya no sea carne y los huesos se conviertan en polvo, las estrellas se sumerjan en profundas aguas. La luz de esta alma caminará entre los vivos, alimentada por la fe del que cree en mí. En la actualidad, existen diferentes lugares emblemáticos donde se conmemora la memoria del médico de los pobres. En la parroquia La Pastora de la ciudad de Caracas, Venezuela, a unas cuadras del lugar donde falleció el doctor José Gregorio Hernández, encontramos la casa museo que lleva su nombre. Un lugar en el que se puede sentir su energía y su presencia. Los rincones y las paredes de esta casa son testigos de la historia del médico de los pobres. Muchos devotos de nuestro beato entran a este emblemático lugar para pedirle y orar por su sanidad, otros para conocer su biografía. Esta casa fue abierta al público el 30 de abril del año 2021, el mismo día de su beatificación. Aquí podemos andar por los pasillos de la casa por donde él transitó. Podemos observar objetos y reliquias que pertenecieron al doctor Hernández y que aún son atesoradas por sus devotos y fieles creyentes. En esta misma sala recibía a sus pacientes, que por lo general hacían colas para ser atendidos. Pero lo más importante es que no era capaz de cobrar absolutamente nada. Los recetaba y en muchos de los casos él mismo le daba dinero para que compraran las medicinas. El amor a Dios y su fe inquebrantable al servicio de la humanidad lo hicieron ganarse un pedacito de cielo, y desde antes ya era visto santo, mucho antes de su fallecimiento. Y muchos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Este hombre de carne y hueso, que día a día se entregaba con fe y amor al cuidado y la sanación de los enfermos, se convirtió en la esperanza de una sociedad golpeada por la falta de recursos y por muchas epidemias. Las personas veían en él una esperanza y de alguna forma la fe que le tenían a este médico los conectaban con Dios. Sus constantes gestos de humildad, de amor desinteresado, así como sus buenas obras, lo llevaron a quedar sembrado en lo más profundo de los corazones de todos aquellos quienes lo conocieron y que tuvieron el privilegio de contar con su ayuda. Él no era solo el médico de las personas enfermas, también era el amigo, el hermano y un hombre ejemplar que buscaba siempre, con una gran fe, el bienestar de todos sus pacientes. El hombre ha de poseer una filosofía obligatoria personal y propia, que ha de ser durante su vida norma de su inteligencia, aquella de la cual ha de servirse para poder existir como pensador. José Gregorio Hernández. En Venezuela y en distintos países de Latinoamérica son muchos los casos de personas que aseguran haber recibido el milagro de sanación por parte del médico de los pobres.
pero solo uno de sus milagros fue reconocido por el Vaticano, dando así pie a su beatificación. Este es el caso de la niña Yatsuri Solórzano, quien recibió un disparo en la cabeza y los médicos no daban esperanza de vida a sus familiares. Pero la fe por el doctor José Gregorio Hernández obró en ella y días después de una operación, la niña comenzó a sanar. Sin duda, una recuperación que ni la ciencia pudo explicar, y la misma Yatsuri Solórzano aseguraba haber sentido la presencia del doctor José Gregorio Hernández. La fe por nuestro beato se ha mantenido a través de los tiempos y generaciones, a pesar de que él en vida fue exclusivamente religioso católico. Existe una estrecha conexión con otros cultos religiosos que reconocen la presencia del médico de los pobres. Muchos medium aseguran que el espíritu del doctor José Gregorio Hernández se comunica con ellos y es a través de sus apariciones que sanan los cuerpos de quienes creen en sus milagros. José Gregorio Hernández fue un hombre que para su tiempo logró unificar la ciencia, la espiritualidad y el arte. Hermes Ramírez. José Gregorio, creo en ti. La humildad con que él trataba a todos sus pacientes. Es mi fe, es mi creencia. Y después de Dios, el doctor José Gregorio Hernández.